Estamos presentando 100 días de gloria y clamor por la familia. Gloria a Dios. Hoy hablaremos acerca del perdón y la reconciliación. Perdón y reconciliación. Colosenses capítulo 3, versículo 13. Estaremos leyendo en dos pasajes. Colosenses capítulo 3, versículo 13. Dice: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra el otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y Efesios 4:32 dice: antes sed bondadosos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como también Dios perdonó, así como también Dios os perdonó en Cristo. Otro de los puntos importantes en el que tenemos que trabajar para tener familias sanas, familias sólidas, familias en victoria, es el perdón y la reconciliación. El perdón y la reconciliación. Y hay familias que se han destruido, se han acabado por la falta de perdón. Hay ofensas, hay maltratos, se dicen palabras fuertes el uno al otro, se ofenden constantemente y la familia está fraccionada, está quebrada por la falta de perdón. Y en muchos casos la persona que ofende no pide perdón y se van creando heridas en el corazón. Personas que se acostumbran a ofender, a maltratar y son duras para reconocer que cometieron el error y entonces no piden perdón y la otra persona va quedando con heridas y son como punzadas que se van dando en el corazón, punzadas que se van dando en el corazón, palabras hirientes, desprecios, menosprecio, palabras que van quedando clavadas en el corazón y se van generando heridas enormes, heridas que causan dolor, que causan amargura, heridas que causan tristeza, que causan desesperación y obviamente termina con la destrucción del hogar. Y en otros casos sí hay un arrepentimiento por la ofensa, pero la persona herida es la que decide no perdonar. Son dos casos distintos. Uno donde el que hiere no pide perdón y el otro es donde la persona herida es la que decide no perdonar. Y entonces hubo una infidelidad y se dañó el matrimonio y el hombre pide perdón y la mujer decide no perdonar y hasta ahí llegó el matrimonio. O en otros casos decide seguir conviviendo, pero todavía guardando en su corazón el odio y el rencor por esa falta, por ese pecado que el hombre cometió, esa traición horrenda que el hombre cometió. Y la infidelidad es uno de los casos más comunes en el mundo. Y hay muchas mujeres heridas y hombres heridos por la traición de su cónyuge, de esa persona que le dijo que le iba a amar toda la vida y que le iba a ser fiel, y lo traicionó, la traicionó, y hay heridas abiertas en el corazón. Otro porque le lanzó palabras que fueron como una espada que penetraron el corazón, palabras que le ofendieron enormemente. Y entonces se van creando esas heridas. Y en ambos casos se causan heridas y su final es amargura, odio, rencor, destrucción. Y es importante que nuestras familias practiquen el perdón
y la reconciliación, porque de allí parte una familia en victoria. Si en tu familia hay odios, hay rencor y hay división, notarás que tu familia es una familia que está en crisis. Notarás que tu familia hasta en crisis económica está. Hay enfermedades que nacen desde el espíritu. Y bíblicamente está comprobado. Hay enfermedades que son espirituales, generadas por puertas que se abren al enemigo, a potestades demoníacas, a raíz del odio y el rencor en el corazón. Y no es fácil perdonar, y no es fácil hacerlo cuando hay una persona que se ha dedicado 10, 15, 20 años a herirte, a maltratarte, a humillarte, a menospreciarte, y peor aún, ni siquiera a reconocer que lo ha hecho, sino que por el contrario cada día se llena más de soberbia y más de altivez y de más arrogancia. Pero la palabra y el Señor nos manda a que debemos amar incluso a nuestros enemigos. Y pensamos que el enemigo muchas veces es el vecino, es aquel persona que nos hace daño, pero muchas veces los enemigos están dentro de la casa. Pero aún a esos tenemos que amar y tenemos que perdonar, porque el Señor así lo manda. Y cuando tú perdonas, el beneficio mayor es para ti. Cuando tú perdonas, sanas tu corazón, cierras un ciclo y avanzas en la vida. Y es importante entender, porque en este tiempo mucha de la frustración que tienes, mucho del estancamiento que tienes, mucha de la amargura que tienes, proviene de que no has perdonado. Y para que puedas avanzar en esta ruta, y para que puedas ver la gloria de Dios en esta ruta de 100 días, es necesario que perdones. Es necesario perdonar. Y no es fácil hacerlo, pero es necesario perdonar. Y el Señor nos manda a que perdonemos a los que nos ofenden. El Señor nos manda a que amemos a los que nos ofenden, a ese hombre o a esa mujer que te ha hecho la vida imposible. El Señor nos manda que le amemos. Y es un mandamiento bastante complicado, pero no imposible. Porque ese amar no significa ser hipócrita de abrazarlo, no. Ese amar significa que tú no tengas nada en tu corazón en contra de esa persona, que no le desees el mal. Eso significa amar al enemigo, que tú no levantes un arma para matarlo, que tú no levantes tu voz para herirlo, que tú no te levantes en contra de él para dañarlo, como quizá lo han hecho contigo. Hay personas que se han levantado de tu misma familia para dañarte, para maltratarte, para humillarte, para destruirte con su lengua, con su carácter, con el chisme. Tú debes amarle y no responder ni replicar de la misma forma. Eso significa amar al enemigo. Entonces es importante que en las familias haya perdón y haya reconciliación. Y estas cosas que estamos hablando es dentro del núcleo familiar. Hay matrimonios en los que los esposos no son uno, sino que son dos. La palabra dice que cuando nosotros nos casamos, ahora somos una sola carne. Nos fundimos en un solo ser. Pero hoy hay muchos matrimonios que se dividieron espiritualmente, no son un solo ser. Y entonces el esposo
hace todo lo posible por dañar a la esposa. Y la esposa hace todo lo posible por dañar al esposo. Y se ha convertido el hogar en un campo de batalla, en una guerra. Se está librando una batalla en muchas familias. Y los hijos están viendo cómo los padres se maltratan y se insultan. Y los hijos están viendo y creciendo, viendo un hogar de odios y de rencores. Y hay padres que se desahogan con los hijos. Y entonces le dicen a los hijos: es que tu mamá es una mujer inservible. Es que tu mamá me odia. Es que tu papá me golpea y me odia porque tiene otra mujer en la calle. Y los hijos también se van criando con esa herida y con esa amargura y con ese odio. Y es por eso que hoy vemos que hijos matan a los padres. Es por eso que hoy vemos que una mamá mata a sus hijos. Es por eso que hoy vemos que un hombre fácilmente asesina a una mujer. Porque se acabó el amor, llegó el odio, llegó el rencor. Y ahora lo materializaron, llevándolo a acabar la vida de esa persona. Entonces, si no hay perdón y si no hay reconciliación, habrá en tu familia fracaso, dolor, heridas y ciclos abiertos. Y eso traerá a tu casa ruina, miseria en todos los aspectos, hasta en la parte económica. El no perdonar, yo creo, puede determinarse como un pecado, teniendo en cuenta que Cristo, nuestro Padre Celestial, nos manda incluso a que amemos a nuestros enemigos. Porque es un mandamiento. Usted recordará que Él dijo: 2 mandamientos hay, pero yo les voy a dejar otro. Y es el que ames a tu enemigo como a ti mismo. Y cuando tú no perdonas, cuando tú decides cerrar tu corazón al perdón, a no perdonar, hay consecuencias negativas, desastrosas en el hogar por la falta de perdón. Y en tu vida especialmente, raíces de amargura, una vida espiritual destruida, oraciones obviamente no contestadas por Dios. Porque a veces queremos que el Señor responda: hermano, pero es que yo oro y el Señor no responde mi oración. Si tú no has perdonado y en tu corazón hay odios, no espere que Dios responda. Porque la oración modelo que el Padre nos dejó arranca diciendo: Señor, perdona nuestras ofensas como también yo perdono al que me ofende. Pero si yo no perdono al que me ofende, ¿cómo pretendo que el Padre perdone mis ofensas? Por eso es importante en este tiempo entender que el perdón y la reconciliación son de vital importancia en nuestra vida y en nuestra familia. Y Satanás ha llenado al ser humano de orgullo, de altivez, de arrogancia. Y hay falsas doctrinas que se han metido en este tiempo. Y tú debes cerrar ciclos y debes perdonar y reconciliarte. Ahora, hay mujeres que han sido maltratadas. Hay mujeres que han sido violentadas por un hombre. Una cosa es que tú lo perdones. Una cosa es que tú te reconcilies y otra cosa es que vuelvas con él. Son 2 cosas distintas. Porque donde hay maltrato y hay odio, donde hay maltrato y hay golpes, no hay amor. Y tú decides perdonar y tú decides reconciliarte, pero eso no te obliga a que tengas que vivir con un hombre que te golpea constantemente, con un hombre que te da golpes en la cara, con un hombre que te da golpes con un cuchillo. No, son 2 cosas totalmente distintas. El perdonar es no tener nada en el corazón en contra de esa persona, aunque no lo merezca. Tú perdona, que es por tu bien. Porque muchas veces no merecemos el perdón. Es que no lo merecemos.
Y hay gente que no merece ser perdonada, pero Dios nos mandó a perdonar. ¿Se recuerda cuando Dios mandó a Jonás a que fuera a Nínive? Y él no quería ir porque él decía: esa gente no merece ser perdonada, son muy malos. Y el Señor le dijo: no importa, ves a hacer la obra. Bueno, hay mucha gente que es peor que Nínive, pero tenemos que perdonarlo. Y ese perdón es más por mi sanidad espiritual, por mi sanidad interna, por sanar mi relación con Dios, que porque la otra persona lo merezca. Entonces es importante, para que tu familia avance, para que tu familia crezca, para que tu familia sea unida, haya amor. El otro pilar, ayer vimos el pilar de la comunicación, el otro pilar se llama perdón y reconciliación. Es otra de las bases, otro de los cimientos de la familia. Si tú quieres una familia unida, una familia en victoria, empieza a perdonar y empieza a reconciliar. Entonces hay familias que hay muchas heridas y se ha perdido ya el diálogo, se ha perdido la comunicación. Los hijos ya no se hablan entre ellos y creen que está bien todo. Toma la iniciativa hoy tú de perdonar y órale a Dios y dígale: Padre, sana mi corazón y sana mis heridas. Y empieza a construir el camino para la reconciliación. Para la reconciliación es el otro paso importante para que tu familia sea victoria. Hay familias, hay hogares donde ya no hay paz, no hay armonía. Esa frase de hogar, dulce hogar, ahora es amargo hogar. Y hay gente que cuando va para la casa dice: Dios, voy para la casa ahora. Verle la cara a mi mujer, a mis hijos, verla, escuchar los gritos, las peleas. Mejor estoy en la calle. Hay gente que su refugio es la calle mejor, porque al llegar a casa encuentra un mar de amarguras. Hay hijos que mejor se van para la calle para evitar escuchar las peleas de sus padres. Es un hogar que está minado por el enemigo. Es un hogar que pronto será fraccionado, destruido. Y no pasarán unos años hasta que ya decida coger cada quien su camino. Pero no es la voluntad de Dios. Dios quiere familias en victoria. Dios quiere familias unidas. Dios quiere familias que haya perdón, reconciliación. Dios quiere familias en victoria. Eso es lo que quiere Satanás. Que en tu casa haya destrucción, porque él ha venido ¿a qué? A matar, hurtar y a destruir. Y cuando tú y yo perdonamos, cuando determinamos en nuestro corazón perdonar, se extraen de nuestro corazón. El Señor extrae, arranca de nuestro corazón raíces de amargura, raíces de dolor, y se cierran puertas al enemigo. Cuando tú perdonas, estás cerrando una puerta al enemigo y estás arrancando de tu corazón raíces de amargura. Sientes como un peso que se quita de encima. Colosenses 3:13, soportando unos a otros. Soportando unos a otros, si alguno tiene queja contra el otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también vosotros hacedlo. Antes sed bondadosos, dice Efesios 4:32, unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros, así como Dios también os perdonó en Cristo. Seguir el ejemplo de Cristo al perdonar y reconciliarnos con los demás.
Y le quiero dar algunos pasos que son prácticos para la reconciliación. Quizá tu hogar hoy es un hogar de mucha destrucción. Es un hogar quizá donde hay división, contiendas. Es un hogar donde hay odio, rencor. Lo primero que hay que hacer es reconocer el dolor y las heridas causadas. Reconocer el dolor y las heridas causadas. Es decir, preguntarme si yo he herido a mi cónyuge, a mis hijos. Preguntarme si yo he ofendido. Y reconocer que he sido malo. Reconocer que con mis actos he dañado. Reconocer que con mis actos he lastimado. Y pedir perdón. Y también empezar a cambiar. El paso número 2 es decidir perdonar de corazón. O sea, si a mí me hirieron, me maltrataron, aunque la otra persona no pida perdón, yo decidir perdonar. Pero perdonar de corazón significa también olvidar. Y hay mujeres y hombres que cuando a la más mínima discusión empiezan a recordar los problemas de hace 15, 20 años atrás. Es decidir perdonar, es decidir olvidar el pasado y empezar a construir un nuevo camino basado en el perdón, en el amor y en la reconciliación. Número 3, orar a Dios que sane tu corazón y te ayude a perdonar. El primero es reconocer el dolor y las heridas causadas. El segundo es orar a Dios para que sane tu corazón y te ayude a perdonar. El tercero, tomar la iniciativa de buscar la reconciliación. Tomar la iniciativa de buscar la reconciliación si es posible. El cuarto, establecer límites saludables en la relación reconciliada, es decir, establecer unos parámetros de no ofender, de no lastimar. El quinto, cultivar la compasión y el amor hacia la persona que has perdonado, hacia tu cónyuge. Empezar a cultivar la compasión y el amor hacia esa persona. Y el perdonar y el reconciliar tiene frutos. Como tú decides perdonar, cuando tú decides de verdad quitar de ti ese peso de esclavitud, cuando tú decides romper las cadenas a las cuales te atan, entonces tu vida cambia. Entonces, los frutos del perdón y la reconciliación, número 1, te liberan de la carga y del peso emocional y de la amargura que trae el odio. Como tú perdonas, te liberas de esa carga y de ese peso emocional. Número 2, restaura tu relación y tu unidad familiar. Restaura la relación y la unidad familiar. Y número 3, das un testimonio de amor y de gracia y de la gracia de Dios en tu vida. Así que es importante el perdón y la reconciliación. Aquí por cuestión de tiempo lo vimos rápidamente. Yo les enviaré el estudio para que lo puedan tener en casa. Pero es importante que apliquen estos puntos, porque cuando usted perdona, su corazón se sana, sanas tu familia. Cuando tú decides perdonar,
también sanas tu corazón y también sanas tu familia. Las familias sólidas, las familias victoriosas son familias donde hay perdón y ya hay reconciliación. ¿Hace cuánto tiempo no hay perdón en tu familia? ¿Hace cuánto tiempo no hay perdón y reconciliación en tu hogar? ¿Hace cuánto tiempo tú no pides perdón? ¿Hace cuánto tiempo se dejó de practicar el perdón en tu familia? Y lo que el enemigo ha logrado en tu casa, en tu familia, es división, odios, contiendas. Y es un lugar que pronto será destruido si este pilar fundamental es quitado, como lo es el perdón y la reconciliación. Y es importante que no esperes que pase el tiempo. Es importante que no esperes que pasen los días, sino que empieces a actuar ya en el perdón y la reconciliación. Busca la ayuda de Dios. Ora a Dios y dile: Señor, ayúdame a perdonar. Sana mi corazón. Todos los días, que esta sea tu oración diaria. Dígale: Señor, sana mi corazón. Sana mis heridas. Mira cuánta maldad. Mira, Dios, cuánto me han dañado. Pero yo quiero perdonar. Porque yo quiero, Padre, que en mi familia haya restauración, que en mi familia haya reconciliación. Y ayúdame a perdonar. Y es un proceso que Dios irá limpiando tu vida y sacando de tu corazón raíces de amargura. Y lo otro que vas a hacer es que ores por esa persona y lo vas a bendecir. Yo sé que no sale, pero lo vas a bendecir. Ponlo en práctica, porque así, cuando tú lo oras y cuando tú lo bendices, el enemigo es avergonzado. Porque Satanás lo que quiere es que tú lo odies más, que tú lo desprecies más. Pero como tú oras por él y tú lo bendices, estás pisándole la cabeza al enemigo y Dios te dará victoria y Dios te bendecirá más a ti. ¿Cuántos oramos por los enemigos? Nadie levanta la mano porque es difícil orar por los enemigos, pero Dios nos manda que los amemos. Entonces, ora por ellos, bendícelos. Ora por ese hombre que te maltrata. Ora por ese hombre que te ha golpeado tantas veces. Ora por ese hombre que te hirió profundamente el corazón, que te traicionó. Ora por él, bendícelo. No vayas a orar y a empezar a decir: Señor, llévatelo pronto. No, bendícelo. Señor, prospéralo, guárdalo, protégelo, dale salud, dale vida. Ora por él, ora por ella. Y verás cómo en tu vida todo va a cambiar. El perdón y la reconciliación es importante desde y con la ayuda de Dios y desde la palabra de Dios. Es más fácil perdonar cuando tenemos a Dios en el corazón. Es más fácil perdonar cuando tenemos la ayuda de Dios. Sin Dios, humanamente es complicado, es difícil y para algunos imposible. Pero con Dios podemos perdonar. Y la invitación en este tiempo es para que en tu casa haya perdón, haya reconciliación y tú tomes la iniciativa de perdonar. Padre,